Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Temporada 11, la clase 1, y habíamos finalizado el capítulo 18 de Lucas, ¿cierto? Hoy vamos a comenzar el capítulo 19. Entonces vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice así: Jesús y Zaqueo. Gracias. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Amado Dios, nosotros oramos a ti. En el nombre de Jesús, rogamos, Padre del cielo, que tú nos enseñes en esta mañana. Tenemos oídos para oír, tenemos boca para hablar, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Enséñanos tú, despierta tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Estamos aquí porque estamos convencidos que solamente tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna. Y por esas palabras venimos, Señor. Lo declaramos en confianza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Vamos a comenzar mirando qué nos dice ese texto. O sea, lo que ustedes saben. ¿Qué saben acerca de Jesús y Zaqueo? Lo que recuerden. ¿Quién quiere participar? Pues que Zaqueo fue un personaje que tuvo la inquietud de buscar Yo sí decía, ¿dónde está? cuál será la voz. ¿Su nombre? Henry Pachón. Henry. Vale. Pues ahí digamos que connota que Jesús se hizo popular en su región. Ajá. Entonces Zaqueo pues tuvo la inquietud, bueno, ¿quién es ese Jesús? Y obviamente pues escuchó que él sanaba a los enfermos, que él predicaba el reino de Dios, y dijo, bueno, quiero conocerlo. Uh-huh. Obviamente él tenía por decirlo así, un impedimento, una barrera, que era la parte física, que era bajo de estatura. Entonces como que él hizo como esa milla extra para conocer de él. Entonces pues Jesús vio pues ese valor extra en él y digo, listo, si me quieres conocer pues con mucho gusto, entonces voy a morar en tu casa. Entonces, correcto. Sí. Gracias, Henry. ¿Quién más quiere decirme algo que sepa de esa historia? ¿Nombre? Mi nombre es Juan Manuel Morales. Juan Manuel. Buenos días a todos. Bueno, de esta parte, además de lo que nos dice Henry, es importante pues, recordar que Zaqueo es un publicano, ¿sí? Sí. Entonces, él era quien cobraba los tributos y por ende, él era como, de cierta manera, mal visto o repudiado por las mismas personas del pueblo, porque pues tienen un imperio que los está gobernando, que es el Imperio Romano, y pues que uno mismo de su pueblo les cobre los impuestos es vergonzoso para ellos. Entonces, pues no lo veían muy bien, ¿sí? Las demás personas. Pero por eso él
después, cuando Jesús habla con él y que lo quiere conocer, como dice, pues él dice que a quien le haya cobrado de más le va a retribuir, le va a devolver hasta 4 veces más. Entonces, Jesús ve la sinceridad que hay en su corazón de verdad devolver lo que no le pertenecía, ¿sí? No más por el hecho de conocer a Jesús. Y por eso Jesús le dice que él también es hijo de Abraham y que él viene a rescatarlo porque él no viene pues por los justos, sino a rescatar lo que se había perdido. Listo, gracias, Juan Manuel. Déjale ahí, el micrófono, déjelo ahí. Listo, vamos a mirar durante todo este tiempo que venimos haciendo los estudios de los que quieren dar la vida. Nos han entregado, el pastor nos entrega una cantidad de herramientas, ¿cierto? Entonces nos dice, encontrémosle el sentido al texto, hemos aprendido un poquito de gramática, de cómo poder también lograr interpretar correctamente. Hemos visto que es muy clave hacerle preguntas al texto. O sea, cada uno de nosotros coloca su propio vestido también, ¿no? Entonces dice, a mí me queda más fácil como desde este punto, pero hoy vamos a trabajar perfectamente el nivel de las preguntas. O sea, está comprobado ya por lingüistas, por filólogos, que cuando nosotros hacemos preguntas correctas a un texto, a mí un día me llamó algo la atención y me pareció tan genial. Una persona yo venía para el culto de 9 de la mañana el domingo y una persona se me acercó y me dijo, oye, a mí me pareció muy chévere lo de las preguntas cuando trabajamos lo del hijo pródigo en Lucas 15. Y me dice, porque yo siempre viví convencida, porque así me lo enseñaban. Yo siempre estuve convencida que el hijo pródigo había vuelto al padre, porque no, pues había arrepentido y había venido, ay, padre, estoy tan arrepentido de haberme ido de la casa. Pero cuando se le hicieron las preguntas al texto, yo aprendí que el hijo pródigo no vino arrepentido, ¿qué obligó al hijo a venir? El hambre. Entonces yo dije, ¿por qué a mí me enseñaron que era que el hijo había venido arrepentido al padre y que no, pues? Entonces yo le dije, sí se da cuenta el nivel de las preguntas a donde nos llevan a escudriñar la palabra y a aprender y a creer como dice la Escritura, no como nos enseñan, sino como dice la Escritura, no como nos han enseñado o como nos dice alguien, sino como dice la Escritura. O sea, ahí está. Entonces, vamos a hacerle a ese texto, a todo el texto. Acuérdense que la última vez en el último taller estábamos mirando que lo más cerca al sentido verdadero del texto era donde aparecían gramaticalmente hablando los dos puntos. Hay una declaración de Zaqueo y hay una declaración de Jesús ahí en ese texto, ¿cierto? Hay dos oportunidades donde aparecen los dos puntos. Pero teniendo en cuenta que, o sea, vamos a mirarlo primero. ¿Qué me dice? Es un componente, nosotros los profesores decimos el componente semántico. ¿Qué me dice el texto? ¿De qué narra? O sea, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué hay? ¿Cuál es el evento ahí? ¿Cuál es el evento? Y de ahí partimos. Mari. Que un fulano que era chiquitín quería venir a ver a Jesús, que se montó en un árbol sicómoro y que desde allí lo pudo ver. Correcto. O sea que lo podemos resumir en ¿qué? Un encuentro, ¿cierto? Entonces, listo. Semánticamente hablando, el sentido del texto es un encuentro. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Es un encuentro. O sea, lo primero, el evento es un encuentro. Un encuentro. Ya ahorita vamos a empezar a estudiar, es un encuentro de un hombre con Jesús. Correcto. Vamos a tener unas divisiones. Cuando nosotros vemos que es un texto narrativo, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Si es un texto científico, pues tiene una presentación, tiene un desarrollo y al final sacan conclusiones. Este texto, ¿qué clase? ¿Cuál es el carácter de este texto? Porque lo vamos desglosando poquito a poquito.
Es una narrativa, ¿cierto? Entonces va a tener ¿qué? Un inicio. Quiero a alguien que me diga hasta dónde es el comienzo, o sea, de qué versículo a qué versículo es el inicio. ¿Dónde está ahí como la situación, problema que podamos llamar? ¿Y cuál es el final? ¿Cuál es como lo que se da de ese encuentro? ¿Quién quiere hacer esa división? ¿De qué versículo a qué versículo podemos decir que es el inicio? Me parece que el inicio es del 1 al 4. Dice Juan Manuel, del 1 al 4 el inicio. Sí. Ajá. Y hasta el 8 sería, O sea, del 5 al 8. sí, Ujú. Juan Manuel dice que la situación del 5 al 8 como la situación de confrontación, del encuentro. sí. Correcto. Y el desenlace pues del 9 al 10. Pongámosle el final más bien. Sí, El final 9 y 10. ¿Correcto? correcto. Correcto. ¿Alguien tiene una división diferente? A ver, Erika. Bueno. Pero y lo vamos a revisar a la luz de las preguntas. Ahorita le comenzamos a hacer preguntas. Yo tengo una división del 1 al 4, Sí, del 1 al 4, del 5 al 6. del 5 al 6, El versículo 7 lo dejaría solo solo el 7, y del 8 al 10 es el desenlace. y del 8 al 10 el final. Listo. ¿Quién dijo? ¿Atrás? ¿Su nombre? Benigno. El micrófono, por favor, para Benigno. Benigno, háganos usted un favor. Usted nos lee, comienza a hacer la lectura del texto y dice, para mí, hasta ahí es el inicio. ¿Listo? Para familiarizarnos bien con el texto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Creería que hasta ahí va O sea, usted dice que del 1 al 3. del 1 al 3. Listo. El cuarto, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Hasta el 6 lo dejaría y el 7 lo dejaría solo, porque ya es como... Ajá. Y del 8 al 10 sería Listo. el final. Sería el final. El final. Correcto. Vamos a mirar en el contexto. Acuérdense que a partir del capítulo 9 de Lucas, en el versículo 21 dice que el Señor afirmó el rostro como para ir a Jerusalén. O sea, desde el 9 el evangelista Lucas determina, o sea, narra y dice que la intención del Señor Jesús es ir a Jerusalén. ¿Se acuerda que en ese capítulo 9 aparece que cuando él, miremoslo, volvamos al 9 para agarrarnos y hacer el tejido perfectamente bien. En el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 51, alguien que lo lea, por favor.
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Correcto. Dice, él afirmó el rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? La muerte, la cruz. O sea, des en cuenta que este evangelista empieza a narrar los últimos días, prácticamente cuando él ya comienza, todo lo que acontece, todo lo que sucede, cuando él ya determina porque se cumplió el tiempo. O sea, el tiempo ya era y él afirma el rostro como para ir a Jerusalén. Y en ese camino es cuando le salen los leprosos, cuando salen que le llevan los niños, cuando sana al ciego, cuando pasan todas las eventos hermosos que nos narra el Evangelio. Entonces, ahí empezamos a hacer la trama. O sea, él va porque había afirmado el rostro para llegar a Jerusalén y en este momento está pasando ¿por qué? Por Jericó. O sea, está entrando a Jericó. Ahí vamos a notar algo para entrar dentro del contexto. Acordémonos que, ¿se acuerdan que los niños les habían traído los niños al Señor Jesús y los apóstoles dijeron, ay no, es que dígales a los padres que se lleven esos niños porque están molestando, ¿no? El texto no dice que eso fastidiaba a Jesús, el texto no dice que a los discípulos les incomodó, el texto no lo dice. Entonces simplemente dice que la situación se presentó así, pero posterior a eso, cuando él va entrando a Jericó, algo va a pasar y es un ciego sale y empieza a gritar desesperadamente y empieza a dar voces y los mismos discípulos nuevamente en la misma situación. Entonces, ay, cállese, cállese, ¿cierto? Pero Jesús escucha esos gritos, Jesús ve los niños. Démonos cuenta algo. Para entrar a la historia de Zaqueo, estamos mirando que hay circunstancias que humanamente incomodan, ¿sí? Humanamente incomodaron. La situación con los niños, el ciego que gritaba con desespero, todo esto. Entonces vamos a mirar, pero divinamente en la esencia de Jesús era venir a mirar lo que humanamente fastidiaba, a él nunca le fastidió, ¿cierto? Entonces él en cambio dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y al ciego le dijo, tráiganlo. O sea, vamos a mirar como ese paralelo de que qué es lo que humanamente a veces a nosotros nos fastidia, pero qué es lo que Jesús quiere hacer con esas mismas situaciones, o cómo Él obra por encima de esas circunstancias. Entonces, vamos a iniciar. Démonos cuenta de eso. Acabamos de pasar por un ciego que recibe la vista, un ciego físicamente hablando. Acabamos de pasar por un joven rico que le pareció difícil venderlo todo y dárselo a los pobres. ¿Se acuerdan que eso fue como la clase tercera antes de esta? Entonces, Lucas está narrando, Lucas hace un tejido supremamente fino. Vamos a notarlo. Entonces uno dice, el joven rico, cuando el Señor se encuentra con el joven rico, porque son encuentros. Cuando el joven rico se encuentra con Jesús, él está creyendo que todos los mandamientos los está cumpliendo y que va bien. O sea, que es bien. O sea, aparte de todo es rico. Pero cuando el Señor Jesús lo confronta y le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, dice que él se va muy triste porque era ¿qué? ¿Porque era qué? Muy rico. Entonces vamos a tener en cuenta que Zaqueo, ¿qué dice la palabra? Que Zaqueo era ¿qué? Muy rico, ¿cierto? ¿El texto dice que Zaqueo era pecador? ¿Sí dice que era pecador? Era un cobrador de impuestos. El texto no dice. El texto, vamos a examinarlo bien. El texto no dice que Zaqueo era un pecador. Simplemente dice era jefe de los publicanos y rico. Jefe de los publicanos y rico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos teniendo en cuenta, sí veo, para poder aterrizar, porque pues ya llevamos 2 meses y entonces como que el cerebro se nos desacostumbra a las preguntas, ¿cierto? Eso es normal. Cuando salimos a vacaciones toca hacer una retroalimentación con los estudiantes porque uno dice, el nivel de lectura literal, cuéntamelo, y ellos comienzan, profe, o sea, el literal es
Es lo que está ahí, ¿cierto? Se les olvida, entonces toca otra vez hacer como recuperación de información. Pero para eso estamos acá. Vamos a mirar lo siguiente. Como es un encuentro y venimos de ese pasado, de esas historias anteriores, del joven rico, de que Jesús bendice a los niños, de que sana a un ciego, en Jericó, todo eso, ¡pim! Aparece, estamos en Jericó. O sea, geográficamente hablando, estamos en Jericó. Ya acaba de sanar al ciego y aparece esta historia hermosa de Zaqueo. Vamos a hacer una sola pregunta de observación. Una pregunta al texto. Le vamos a preguntar al texto una pregunta que la respuesta la tenga ahí, que yo la pueda ver escrita. Vamos a hacerle una pregunta de interpretación y una pregunta de aplicación. Entonces, tenemos en 3 minuticos, hagámoslo solitos para esforzar la mente. Miren, el método es pensar. No existe otro método. El método es pensar. Vamos a hacer aquí las preguntas. Una sola, de observación, de interpretación o de análisis. Y una de aplicación. Aquí yo voy a copiar las preguntas que ustedes me digan. De aplicación. Acuérdense de esto. Esta debe estar en el texto, la respuesta tiene que estar ahí, escrita, que yo la pueda ver, que yo la pueda leer. Esta que me lleva a la reflexión, que yo pueda sacar elementos externos o hacer comprensión intertextual. Como de otros textos. O sea, que yo diga, tal cosa, tal cosa. O sea, que yo logre interpretar con elementos externos. No tiene que estar ahí, no debe estar ahí. Y esta, lo que yo voy a hacer con esa información. ¿Cómo voy a aplicar ese conocimiento? Mi nombre es Rigoberto. Y pues creo que tendría la de análisis. No importa. ¿Qué le motivó a Zaqueo ver a Jesús? Listo. Entonces la vamos a copiar acá. Yo las voy a copiar en el orden que ustedes me las dicen. Eso no quiere decir que ahí están bien ubicadas o están correctas, ¿cierto? Ahorita entre todos miramos y decimos, esa no es de interpretación o esa es de análisis, esa es de aplicación. Yo las voy a copiar en el orden que ustedes me dicen, ¿listo? ¿Qué le motivó a Zaqueo ver a Jesús? Listo. Ajá. Listo. Lo que dice Rigoberto, dice, él era rico y tenía todo, se supone, ¿no? Se supone. ¿Quién más? A ver, me voy a aprender los nombres. Rigoberto, Juan Manuel, Henry. Brenda. ¿Por qué Jesús conocía a Zaqueo? ¿Por qué Jesús conocía a Zaqueo? ¿Dónde la ubico? Principalmente en el versículo 5, cuando Jesús pasaba, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo. Entonces me viene la otra pregunta, ¿por qué lo llamó por su nombre? ¿Acaso Jesús habría tenido un contacto anterior con él? Ajá. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cómo me queda la pregunta? Pues la principal sería esa, ¿por qué Jesús conocía a Zaqueo? ¿Por qué lo llamó por su nombre? O sea, que está acá, en interpretación, ¿sí? ¿Sí? ¿La ubico ahí? Entonces, ¿por qué Jesús conocía a Zaqueo? Acuérdense de esto, cuando yo hago la pregunta, el por qué va pegado. Cuando yo respondo, cuando a mí me dicen, ¿por qué estaba allí? Entonces, ahí en la respuesta la doy al contrario.
Ay, sí. ¿Por qué? Lo hago separado. La pregunta es separado y cuando yo doy la respuesta, la pego. ¿Listo? ¿Por qué Jesús conocía a Zaqueo? Porque tal cosa, ahí lo pego. Micrófono. Me dicen pregunta de observación, pregunta de esto y yo me ubico. ¿Listo? A ver. ¿Su nombre? Nora Zapata. Nora. Mi nombre es Nora Zapata. Creo que esta es de análisis. Correcto. ¿Por Diga. qué Zaqueo quería devolver la mitad de sus bienes? Bueno, ahorita, para ubicarnos bien, Nora dice, creo que esta pregunta es de análisis. ¿Por qué Zaqueo quería devolver la mitad de sus bienes? ¿Es de análisis? Sí. Bueno, yo la voy a copiar aquí más bien y ahorita la miramos. ¿Por qué Zaqueo? ¿Quién más? A ver, Miguel. Una pregunta de análisis. ¿Por qué Jesús entró en Jericó? ¿Por qué Jesús entró en Jericó? Bueno, ya no más de análisis porque si no ahí nos quedamos. Toca ahora de observación y de aplicación. ¿Por qué Jesús? Porque ahorita los vamos a mirar. Entró a Jericó. Otra cosa, ahorita cuando empecemos a estudiar las preguntas, vamos a mirar si esa pregunta es significativa, si esa pregunta es relevante, si esa pregunta al hacerla yo al grupo genera reflexión, genera pensar, porque acuérdense que el éxito de las preguntas es hacer preguntas significativas al texto. Listo. Vicky. Esta pregunta es de observación. Ajá. ¿Qué hizo Zaqueo para poder ver a Jesús? Ajá. ¿Qué hizo Zaqueo para poder? Adriana. Yo tengo dos de observación. ¿Por qué Zaqueo subió al árbol? Ajá. Y la segunda, ¿qué le dijo Jesús al verlo? Y de aplicación. Perdón un momentico. ¿Por qué Zaqueo subió al árbol? Y la otra de observación, ¿cuál es? ¿Qué le dijo Jesús al verlo? ¿Qué le dijo Jesús al verlo? ¿Listo? Y de aplicación, perdón. La pregunta es la siguiente. Jesús te dice, ahora mismo voy a quedarme en tu casa. ¿Qué harías? Pongámosla en estructura de pregunta. Okay. Si Jesús te dice, ahora mismo voy a tu casa, ¿qué harías? ¿O qué harías si Jesús te dice, voy ya a tu casa? Esa es. ¿Qué harías, sí? ¿Qué haría? Hoy voy a tu casa. Bueno, listo. ¿Hago la segunda? Sí. Okay. La segunda es también. Sí, de aplicación. Listo. ¿Qué tendrías que dejar ahora mismo si Jesús te dice, voy ya a tu casa? Listo. ¿Quién más tiene preguntas? A ver. Creo que ocupé mal el tablero porque se me acabó. Bueno. Uno arriba atrás. Buenos días. Mi nombre es Mi nombre es Ana. Anita. Anita. Leighton. Gracias. Para mí la pregunta que haría es, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Entonces tengo la confusión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque Sí. él es el que visita a Zaqueo. Sí. ¿Quién?
¿Dónde la ubicas? Pues es que tengo la duda ahí porque Bueno. pues alcanzo a encontrar una respuesta en el versículo 9, entonces no sé si sería interpretación, entonces tengo como la duda, pues porque la respuesta como que la alcanzo a encontrar ahí mismo, Sí. pues no sé dónde la podríamos dejar. Pues ahorita nosotros te ayudamos, pero Ujú. más o menos tú dónde la ubicarías. Pues creo que Mire que la sería- intención de Anita es bonita, o sea, dice, si dice Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, pero no está mencionando yo la si dejaría se hiciera independiente, ¿no? Porque ya sabemos. pues aplicación, ¿cierto? ¿Cómo la llevaría a mi vida? ¿No? Bueno, yo se la pongo ahí, yo se la pongo en la aplicación. Y ahorita miramos. Ok. ¿Quién es Jesús? Listo. A ver, Karina, Rocío y Natalia. Una pregunta. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es James Cardoso. Pues mi pregunta es, ¿por qué Zaqueo solo ofreció la mitad de sus bienes y pues no todo? ¿Dónde la ubicarías? Yo la ubicaría en análisis, creería. En análisis. ¿Sí? ¿Por qué Zaqueo ofreció la mitad de sus bienes? Ahí ya nos acordamos todos. Acuérdense, ayúdenme a acordar. Ahora yo. Karina y Natalia. De análisis. De análisis. Me llama Listo. mucho la atención. Bueno. ¿Por qué Zaqueo está tan feliz con el diálogo de Jesús? Porque Jesús lo llama por su nombre. Ajá. ¿Por qué Zaqueo está tan feliz con el diálogo o por el llamado que Jesús lo llama por el nombre? No sé cómo, Correcto. pero es como de análisis. O sea, ¿por qué Zaqueo está tan feliz? Sí. Sí, porque Jesús lo conoce por su nombre. Sí, sí. Porque Jesús lo conoce por su nombre. Natalia. Natalia. Rocío y Natalia. Rocío y Natalia. Y dejamos ahí. Y ya ahí se acaban las preguntas. ¿Qué es un jefe de publicanos? ¿Qué es un jefe? ¿Dónde la ubicamos? En interpretación. ¿Qué es un jefe? No, yo la voy a copiar como Rocío la dijo porque es la pregunta de Rocío. ¿Qué es un jefe de publicano? A todos les copié como dijeron. Natalia, la última. Bueno, ya, mi nombre es Natalia. Esta pregunta, para hacerla algo más común, para que la gente entienda más como el último mensaje, el último versículo que es como lo más importante. Entonces yo preguntaría como si algo es importante para ti, se te pierde, ¿qué harías? Para precisamente responder que si algo se nos pierde y es de gran importancia, pues obviamente buscaríamos eso y decir que pues para Jesús somos tan importantes que Él nos buscó precisamente porque estábamos perdidos para darnos salvación. Muy bien, Natalia. O sea, la pregunta de Natalia es una pregunta de introducción. No es una pregunta al texto, ¿cierto? Pero sí son de esas preguntas claves que nosotros podemos iniciar con, para comenzar el estudio. Correcto. Entonces, esa la vamos a hacer acá. Otra vez, Natalia, ¿cómo fue la pregunta? Sí. Esta es de introducción. Si algo de gran importancia se te pierde, ¿qué harías? O si tuvieras un hijo y se te perdiera, ¿qué harías si fueras padre, no? Alguna de esas dos me parecería importante. Acordémonos que siempre las preguntas, para que tengan la estructura de preguntas, van en cómo, qué, cuándo, cómo, o sea, siempre van así. No, o sea, porque es que a veces nosotros tenemos la costumbre de que, hágame una pregunta, entonces, si tal cosa y tal cosa y no sé qué, pero es que, si es que tal, no, siempre las preguntas deben tener la estructura de preguntas, y es cómo, qué, cuándo, por qué, ¿sí? La pregunta, estructura. Entonces, ¿listo? ¿Qué harías? ¿Qué harías si se te pierde el hijo? Sí, pues me parece como más importante por lo que somos como hijos de Dios y nos perdimos, ¿no? ¿Qué harías si se te pierde?
o si a alguien se le ha perdido, ¿es cierto? Sí. Porque es más... Un momentico. A ver, Adriana y Miguel. ¿Qué harías si perdió? Me parece súper genial la pregunta, pero me parece peligrosísima porque si a alguien dentro del grupo se le perdió el hijo y nunca lo encontró, ya de entrada como que se arruinó todo el ánimo y todo el espíritu del grupo de estudio porque esa persona y tal vez los que están alrededor van a entrar en una depresión tenaz. O sea, crean lo que puede suceder. Puede suceder y se daña el ambiente. Y no sabemos cómo hacer en ese momento para calmar la persona. Porque considero que si llega a existir el evento, la persona, así haya pasado 20 años, todavía sigue ahí la tristeza y el dolor. Sí. Miguel. Sí, estoy de acuerdo con Adriana. Es una pregunta en la cual hemos dicho que no debemos hacer preguntas personales. ¿Qué tal si a alguien del grupo no solo se le perdió el hijo, sino lo encontró muerto? Inmediatamente dañó el grupo, recoja y vámonos. Entonces, preguntas personales no. Y de todas maneras no está contribuyendo exactamente al contexto y al mensaje del tema que estamos estudiando. Pero sí la pudiéramos dejar como inicialmente la hizo Natalia, ¿sí? ¿Qué hace cuando se le ha perdido algo? En vez que de es una valor persona, para un usted? objeto. Correcto. ¿Qué ha hecho o qué se le ha perdido de valor? ¿Qué se le ha perdido de valor? Entonces ahí son cosas, sí se dan cuenta por qué es tan bonito venir entre todos y hacerlo. Porque, claro, porque uno dice, esto lo puedo hacer, esto no me conviene hacerlo, esto no es sano hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo hermoso. Bueno, listo. Ya teniendo las preguntas, las vamos a dejar ahí. Ya teniendo las preguntas, vamos a mirar si las preguntas de observación realmente son de observación. Entonces dice, la primera, ¿qué hizo Zaqueo para poder ver a Jesús? ¿Es de observación? ¿Dónde está la respuesta? El que tenga la respuesta, levanta la mano y la lee. ¿Qué hizo Zaqueo para poder ver a Jesús? Muy bien. ¿Nombre? A ver, ya tienen la respuesta. Linda. Nombre para aprendernos los nombres todos. Me llamo Natalia. Natalia. Y creo que está en la 4 porque dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Natalia, entonces sí es de observación. Sí, ¿Por qué señora. es de observación? Porque está en el texto. Muy bien, Natalia. Siguiente pregunta. ¿Por qué Zaqueo subió al árbol? ¿Por qué Zaqueo subió al árbol? ¿Es una pregunta de observación? Eso, sí, así. O sea, sí. Yo les digo a los estudiantes eso. Yo les digo, no importa que ustedes estén equivocados porque para eso estoy yo. Pues, yo trabajo con niños de 10 y 11 años. Pero a mí me gusta eso. O sea, yo les digo, digan, no, sí, es tal cosa. No importa. Y después entre todos corregimos y decimos, tal cosa. Bueno, y uno mismo dice, a mí me pareció tan hermoso ayer Eric, un niño, y yo le dije, ¿qué nivel inferencial tú puedes hacer de ese texto? Y entonces estábamos mirando como un cuento, no sé, de pronto ustedes lo han leído. Yo les dije, les traje una historia, vamos a encontrar a Jesús. Cuando comencemos a leer al que le toque, al que le corresponda esa página, entonces me va a decir, ahí comienza Jesús a obrar. Pero no es un texto bíblico, es un cuento de Oscar Wilde que se llama El gigante egoísta, porque al final era un niño que tenía las marcas de las manos de unos clavos y las marcas en los pies. Es un cuento hermosísimo. Entonces yo les dije, yo bautizo las páginas. Entonces yo digo, página 57, 58, 59, 60, bueno, hasta todas. Y yo al que le corresponde la página donde comienza a encontrarse a Jesús, entonces me dice, ¿por qué está ahí Jesús? Entonces empezamos a leer todos. Y mire, ellos no soportan, yo le honro a Dios por eso. Porque ellos empiezan, pero quédese quieto que no, y me desconcentra.
O sea, sí, y ellos mismos entre ellos se dicen. Entonces, o le dice el otro, ay, no coma papas, que el ruido de las papas me desconcentra. O sea, y me gusta que salga el comentario de ellos. Entonces yo le digo, sí, ya sienten que toca concentrados. Y entonces cuando el niño cogió, entonces dijo, la página, entonces dijo, aquí comienza Jesús, profe. Ahí se empieza a mostrar Jesús. Y Eric se volteó a mirar y dijo, ay, oiga, sí, ¿por qué yo no lo vi? Entonces, pero así como con la situación, sí, digo, pero ¿por qué yo no lo vi? Y yo le dije, porque lo iba a ver Heider. Entonces dijo, bueno, sigamos a ver dónde más está. Y el cuento es hermoso, mírenlo y verá que el cuento es bonito. Entonces lo mismo con Benigno. Entonces, sí, si a uno le preguntan y uno está convencido, así uno esté convencido que está errado, pero uno tiene que decir con seguridad, sí, esa pregunta es de tal. El micrófono para Benigno, por favor. Listo. Bueno. Sí, es una pregunta de observación, porque él estaba seguro de que Jesús pasaba por ahí. O sea, era algo tan seguro de que él pasaba por ahí y que la única manera de verlo era subiéndose al árbol. Ahí se subió al árbol porque él sabía que Jesús lo iba a ver ahí en el árbol. Entonces, esa pregunta es significativa para ustedes. ¿Es significativa? ¿Por qué subió al árbol? ¿Es significativa para ustedes? Si sí o si no, ¿por qué? Si sí o si no, ¿por qué? Micrófono. Karen. Sí, es significativa porque nos dice que Zaqueo era de estatura pequeña. Y entonces él forzó, él quiso, él anhelaba conocerlo y entonces él buscó cómo hacerlo. Y él se subió al árbol. Micrófono, por lo que están conectados a internet. Es significativo porque el mismo texto lo da como importante. O sea, la misma letra dice que tiene importancia. Entonces, si está en el texto, Henry considera que si lo mencionan es porque tiene algún significado, ¿correcto? Listo. Esto es para que vayamos trabajando paralelamente las preguntas de aplicación, ¿no? De lo que nos decía ahorita Adrián. O sea, me estoy subiendo a algún lado, o sea, ¿qué estoy haciendo yo también para llamar la atención del Señor? O sea, si estoy haciendo algo para llamar la atención, o sea, que Él diga, sí, es verdad que me quiere conocer, es verdad que me quiere, el solo hecho de que vengamos acá, el solo hecho de, ante los llamados, yo quedé admirada el jueves en la capacitación de maestros. O sea, yo decía, Dios bendito, toda esta cantidad de gente dispuesta y los que no pudieron venir porque se tienen que conectar por internet. Pero yo decía, toda esta cantidad de gente anhelando, dando un paso al frente, diciendo, cuente conmigo, que yo voy a capacitarme para poder enseñarle correctamente a los niños. O sea, a mí eso, de ver tanta gente, yo decía, Dios bendito, honrado sea tu nombre, Señor, porque frente a un llamado que tantos hayan dado el paso al frente, para mí eso es supremamente valioso. Son las personas valiosísimas en la congregación. O sea, el solo hecho que ustedes vengan acá y decir, nos vamos a capacitar, vamos a aprender entre todos de cómo hacer estos grupos de estudio, de cómo enseñar correctamente. Para mí esa es una manera de subirse uno a ese lugar espiritual, para decir, tengo que ver las cosas como me las dice el texto para ir a enseñar correctamente lo que habla los evangelios y no lo que a mí me parece ni lo que yo supongo. Entonces, para mí es una respuesta de ahí, de esta, ¿por qué subió? Porque sentía la responsabilidad, ¿cierto?,
con la sed que sentía también. Tenía sed de verlo y sentía que era responsable de hacer todo, de pasar los obstáculos, de hacer lo que fuera necesario para poder que se diera el encuentro. Siguiente pregunta, dice, ¿qué le dijo Jesús al verlo? ¿Qué le dijo Jesús al ver a Zaqueo? Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué versículo es? Ese es el versículo 5. Versículo 5. ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Sí está bien la pregunta? ¿Qué le dijo Jesús al ver a Zaqueo? Sí, Correcto. ¿Otra vez la leemos, Juan Manuel? claro que sí. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué encierra esa respuesta? ¿Qué encierra? Que además del encuentro que están teniendo en ese momento, el encuentro se va a extender y que él quiere, porque va a ir a su casa. Ajá. O sea, o sea, de cierta manera lo está no solo permitiendo que lo vea, sino que se conozcan más, que tengan un encuentro más cercano. Una cosa es la narrativa, cuando yo leo el Evangelio, pero otra cosa es cuando yo le arranco de verdad el espíritu al texto y que se mete al tuétano y se vuelve carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando yo puedo lograr ver por las palabras que están ahí escritas y decir cómo sería, cómo el rostro de Zaqueo, cómo estaría el corazón de Zaqueo cuando el Señor lo ve, lo nombra y le dice desciende y date prisa. Con micrófono, todo. Pues lo que tú comentas, el espíritu del texto es que, o sea, ahí estaba la gran multitud y pues todos querían ver a la sensación Jesús, el que da el pan, el que da la sanidad, el que da los milagros, es la novedad del momento. Sí. Pero Zaqueo dio la milla extra, o sea, no me importa los demás, no me importa si me juzgan, no me importa, pero doy la milla extra. Necesito realmente ese Jesús que da los milagros. Y él dio la milla extra y Jesús se complació en eso. ¿Ustedes están convencidos de que hay muchos saqueos en la calle? ¿Que hay muchos saqueos alrededor de las casas donde nosotros estamos haciendo los estudios? ¿Hay cantidad de saqueos que anhelan verlo y que están haciendo cosas para encontrarse con él? Están haciendo, o sea, yo el sábado fui a recoger a alguien porque me dijo, listo, yo quiero que hagamos el estudio. Y yo decía, Dios mío, incluso hasta, bueno, un inconveniente ahí para poder encontrarnos y todo eso, pero ya al final nos encontramos. Y cuando hicimos el estudio, y él me decía situaciones que está viviendo, y yo decía, era la necesidad, tenía hambre y sed de una palabra. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo no me hubiera podido ir a acostar si no hubiéramos hecho este estudio, porque esto que Jesús me está diciendo a través de este texto, esto que me está hablando el Señor, dijo, yo necesitaba, si no, no hubiera podido dormir, no hubiera podido dormir. Entonces, es poder entender eso, que frente a cada texto el desafío siempre es que afuera nos están esperando. Aquí es fácil y venimos, lo estudiamos y venimos al culto y nos alegramos, nos gozamos, pero es siempre que frente al texto Dios me está diciendo, ve por los saqueos. O sea, hoy vamos a salir con el desafío, ve por los saqueos, ve por los saqueos. Miren, hay gente que dice, no, pero esos no tienen necesidad de nada. No, los saqueos tienen necesidad. Los saqueos tienen toda la necesidad de Jesús. Toda la necesidad de Jesús. Listo. Entonces, queda la respuesta, ¿verdad? Salimos de las preguntas de observación. Entonces, acordémonos de eso. Las preguntas de observación, la respuesta ¿dónde debe estar? En el texto. Literalmente hablando, deben estar. Debo encontrarlas en el texto literal. Ahora vamos a mirar si estas preguntas de interpretación son de interpretación y cómo las respondemos. ¿Por qué Jesús entró a Jericó?
¿Por qué Jesús entró a Jericó? A ver, micrófono para Miguel. Y decimos si es relevante, si es relevante. Siempre que nosotros estamos haciendo un análisis de un texto, es relevante encontrar el lugar y determinar si el lugar en verdad nos aporta para nuestro estudio. Entonces Jericó nosotros vemos primero que es tierra de maldición, fue una tierra maldita, habitada por pecadores, tanto así que en ella habitaba, por ejemplo, Raham la ramera. Sí. Moisés envió espías a ese territorio. Y por último, Josué, obedeciendo al Señor, destruyó esa ciudad cuando derribaron los muros de Jericó. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es entonces el aporte en nuestro estudio de hoy? Jesús entró a tierra de pecadores. Jesús vino a los pecadores. Tan es así que en el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a los pecadores, Él vino a territorio de pecadores. Y en el contexto mismo que estábamos hablando decimos que no sabemos si aquel hombre era o no pecador. Zaqueo. Pero el versículo 9, aunque no diga que era pecador, dice que era rico y que era el jefe de los más malvados que habían en ese instante. Pero el Señor le dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación, o sea que ese hombre no era salvo. Seguramente era bueno, muy rico, pero él entendió que Jesús vino a él, lo dejó todo y lo siguió. Mire, lo que dice Miguel, es importante ese Jericó por esa parte histórica, pero además en la época de Jesús, Jericó era como un puerto, o sea, movía demasiado comercio y cuando las ciudades mueven demasiado comercio, ¿qué pasa? ¿Hay qué? Multitud de gentes, o sea, son lugares muy visitados, son lugares muy frecuentados. Eso lo hacía también que la multitud estuviera buscando lo que lo estuviera siguiendo. Entonces, los nombres no aparecen por casualidad. O sea, démonos cuenta que en la ley, en los profetas, siempre, más que los nombres de las personas, yo siempre he visto eso. Por decir algo, los profetas anunciaron y dijeron, un niño nos es nacido, una virgen concebirá, pero pues va a nacer en Belén, una espada va a atravesar su costado, va a ser varón de dolores, pero nunca mencionaron el misterio oculto, nunca mencionaron, sí, la virgen se va a llamar María y entonces, sí, o él se va a llamar Jesús, no, sino siempre mencionaron lugares y mencionaron eventos sin mencionar los nombres propios de las personas en sí. Mencionaban los nombres propios de ciudades, de lugares. Eso era clave para la señal, para que cuando se dieran las cosas, sí, en Belén, sí, María. Dice que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues ella dice eso. Entonces, los estudiosos de la palabra empezaron a conectar. Belén, una virgen, un niño nació. Y no es una niña, nació un niño, como estaba escrito. Entonces son en la palabra todo, yo veo en la palabra que todo es una abundancia de significado. Cuando los estudiosos empiezan a colocar la coma, el punto y coma, los dos puntos, y uno dice, no son gente tonta que un día dijo, esos pergaminos están como muy grandes. Entonces, venga y pongamos ahí comas a ver a dónde. No, fueron gente juiciosa, gente estudiosa que dijeron, venga, para que les llegue el verdadero sentido a los lectores. Yo siempre he creído que los evangelistas, cuando empiezan a hacer la narrativa y empiezan
a tejer esas historias tan hermosas que aparecen, no dijeron, Lucas no dijo, le voy a escribir esto a Teófilo, es excelentísimo, es una persona, vea, brillante, de mente cultivada, para ver si cree. No, el hombre ya creía y dijo, mire, para cuando lo lean también lo crean. O sea, y todo está tejido tan perfectamente con un significado total, con un significado amplio. Entonces, todo tiene abundancia de significado en la palabra, más en los evangelios. Listo. Entonces, queda claro. Vamos eliminando. Esa era de interpretación, porque Jesús era correcta, ¿cierto? Estaba bien ubicada, porque no lo dice el texto, pero tengo que mirar el contexto histórico para poder ubicarme. Listo. ¿Qué es un jefe de publicanos? Está dentro de la categoría de interpretación. ¿Está bien ahí? Un jefe de publicanos. A ver, Adriana, ¿quiénes eran los publicanos? Con micrófono. Los publicanos eran judíos que tenían vínculos con el Imperio Romano para recaudar impuestos, que nosotros lo conocemos ahora como impuestos, pero son tributos. El tributo es un regalo que se le hace, una ofrenda de reconocimiento, de autoridad a alguien. Para el judío, solamente a Dios se debe tributar. Pero estos hombres judíos estaban recogiendo esos tributos para el César, para el Imperio Romano. Por eso en la categoría de pecadores, Jesús pone de último lo más bajo a los publicanos. Se habla de las prostitutas, los ladrones y en el fondo los publicanos. Entonces era gente realmente odiada por el pueblo judío, absolutamente despreciados, porque además tenían muchísimo poder, porque el Imperio Romano les daba en la fuerza, el brazo militar. Entonces ellos tenían soldados a sus órdenes para que pudieran de alguna manera someter a los que no quisieran pagar impuestos. ¿Sí ve la importancia de la ley para el judío cuando viene Jesús? O sea, para ellos era horrible esa condición. Decía, ¿cómo estos siendo judíos se ofrecen a trabajarle al sistema de gobierno que nos está ahorcando, o sea, que quiere vernos, mejor dicho, muertos? Entonces, ¿cómo ellos, siendo de nuestra nación, por eso eran tan aborrecidos? Porque ellos se cuestionaban eso. ¿Cómo si ellos son de nuestra nación? Si eso no se hace en nosotros. Esa no es costumbre pagana para nosotros. Y que ellos se ofrezcan por dinero. Igual lo que dice el texto, ahí el texto no dice que él era malvado, pero no le había llegado, tenía buenas conductas. Listo. Entonces, perdón, ahí no dice que tenía buenas conductas. Cuando en la Biblia habla de un publicano, por algo Jesús marca siempre que en los pecadores, en la lista de pecadores, prostitutas, ladrones y publicanos, o sea, lo deja como lo más bajo. Incluso ya antes se habló de la parábola del publicano y el fariseo, haciendo un contraste rajatabla de lo malo que eran los publicanos. Entonces sí hay una intención marcada en mencionar que este hombre era publicano, no que era cualquier persona buena o regular o normal, era malo, era un hombre malo. Tan malo que Jesús ya lo usó para hacer un contraste en una parábola anterior entre un fariseo que supuestamente socialmente es bueno y un publicano que socialmente es de lo peor. Entonces, el asomo de bondad en Mateo me parece que no cabe en esta situación. Por algo bueno, más adelante el texto nos lo va a aclarar. Listo. Acuérdense que él también le dijo, ¿no? Dijo, ¿quiénes iban de primeras? Los ladrones. ¿Y quiénes? Y los publicanos también. En alguna ocasión él lo menciona. Dijo, van a ir de primeras.
que la gente que se creía buena. Listo, queda claro. Igual, yo siento que cuando vamos, nosotros acá nos extendemos en los estudios, pero cuando lo hacemos en la casa, o sea, no es tanto la necesidad de explicarles absolutamente tan detallado. O sea, cada quien saca lo que considera más relevante. Dice, ¿qué le motivó a Zaqueo ver a Jesús? ¿Qué motivó a Zaqueo para ver a Jesús? ¿Está la respuesta en el texto? ¿Quién dijo sí? ¿No? ¿Está la respuesta en el texto? ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? ¿Qué le motivó a Zaqueo ver a Jesús? A ver, un momentico, perdón. Rigoberto. Participen los demás. Siempre está Adriana, Henry, Juan Manuel, Rigoberto, Miguel. Es muy seguro porque él procuraba ver a Jesús. Notamos anteriormente la ansiedad que él tenía. Entonces él ya había escuchado de Jesús que sanaba, que los ciegos veían, que los cojos caminaban, ¿sí? Todo esto, entonces él quería ver, él se imaginaba de pronto un prototipo de hombre muy diferente al que de pronto vio en Jesús, ¿sí? Eso era, y él tenía ansiedad de ver a Jesús y le llenaba, como venía, le llenaba demasiado de gozo. Y él quería ver quién era ese personaje, porque muchas veces, o sea, él tenía una idea, conocía de pronto en sentimiento los milagros de Jesús y quería ver quién tenía ese poder. Ajá. A ver, Mari. Esto es solamente una acotación que voy a hacer alrededor de la forma como se plantean las preguntas. Sí. Y de la poca interpretación que se tiene alrededor de lo que es una pregunta de observación, una de análisis o lo que sea. En primera instancia tengo que decir que en un grupo de estudio nosotros podemos tener gente nueva. Y para las personas nuevas puede resultar aburridor, desastroso, terrible, miedoso, lo que quieran, si empezamos nosotros a admitir que se planteen preguntas que ni siquiera sabemos si las personas están interpretando. Yo he aprendido de quien me ha enseñado aquí que uno tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo con la gente nueva. 2. Cuando planteamos una pregunta y tenemos claro que es una pregunta de observación, que es una de análisis o que es una de aplicación, nosotros tenemos que ajustarnos al texto. Nosotros no podemos poner a hablar a la Biblia lo que no dice la Biblia. Nosotros podemos ser muy inteligentes, muy estudiados, muy investigativos, muy arduos en la labor de explorar las escrituras y sumergirse en ellas y ponerlas a hablar lo que a mí me dé la gana. Pero resulta que el mensaje de la palabra es muy claro. Nosotros los cristianos estamos teniendo la tendencia a complicar la palabra cuando la palabra es muy clara, es diáfana, sencilla. No tenemos por qué ponerla a hablar. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué fue lo que motivó a Zaqueo? No sé nada de Biblia, lo primero que me pongo a pensar fue la curiosidad. ¿Qué está pasando entre esa multitud? Yo soy chiquitín, no alcanzo a ver quién es ese, por qué se acerca. Un montón de situaciones. Entonces, como aquí estamos aprendiendo a conducir grupos de estudio, valdría la pena que hiciéramos mucho énfasis en que no podemos poner a hablar el texto lo que no dice el texto. Y no sacar conclusiones porque nosotros ya tenemos 11 temporadas encima estudiando cómo hacer grupos de estudio. Y esto se trata de eso. No se trata de demostrar si sabemos, si no sabemos, cómo lo manejamos, no. Se trata de experimentar o tener experiencias para poderlas implementar en los grupos de estudio. A mí me enseñaron que tengo que tener mucho cuidado, sobre todo con las ovejas nuevas. He dicho. Bueno, yo considero que todos, el solo hecho que vengamos acá, los martes, a hacer el estudio,
en común. Eso, los que hemos venido muy seguidamente, juiciosamente, es lo que más el pastor nos ha enseñado y que nos ha dicho, no vaya a brillar usted allá. O sea, la condición con el nuevo no es que el nuevo sea diferente al que ya viene con otros. Mire, yo he tenido sorpresas de gente que viene el primer día al grupo de estudio y son los que más participan acertadamente y que descubren cosas increíbles que ni siquiera uno había visto. Entonces, yo pienso que la sola motivación de querer hacerlo de acuerdo a como lo dice la palabra, o sea, para eso es esto, para eso es el ejercicio que hacemos los martes, para decir, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, yo no voy a hacer... Yo siempre he tenido algo pendiente y es que cuando yo me encuentro con personas que tienen unas conductas que me chocan, el problema no es de la persona que tiene la conducta que me choca, el problema es mío, que yo no tengo el nivel de tolerancia para tolerar esa conducta que me choca. Entonces, siempre he dicho, hay unas conductas, por ejemplo, en estos días le decía a alguien y yo le decía, eso no es para criticarlo, es para que yo nunca lo haga. ¿Sí? La conducta, cuando la conducta del otro me molesta, yo siempre reflexiono y yo digo, hay unas cosas que nunca uno debe hacer. Entonces, yo no critico, entonces no me pongo a murmurar y a decir esto y esto, no, sino decir, hay unas conductas que no son tan bonitas. Pero yo siento que ese es el ejercicio que el pastor más nos ha enfocado para enseñarnos y dirigirnos y decir, mire, cuando vayamos, que sean los del grupo los que más hablen, que sean los del grupo los que más opinen. Y hay personas que, hay una niña en el grupo y ella a veces, si uno le pregunta, mire, yo soy docente y eso es normal. Hay personas que uno está haciendo la clase y las personas, ¿sí? Como yo trabajo con niños, entonces ellos a veces mueven la colita en el pupitre y dicen, ¿sí? Así porque quieren participar. Y entonces yo les digo a veces, no, vamos a dejar participar a otros. Hay unas personas que es innato en ellos la participación. Las preguntas me llevan a la participación en el grupo, por eso son claves las preguntas. O sea, porque hace que la gente participe. Pero hay otras personas que si yo no las nombro, nunca van a participar. Si están en el grupo, como allá van 10 personas, es fácil preguntarle a todos. A mí me gusta en el grupo que yo hago en la casa preguntarles a todos, porque yo veo, eso pasa en todos los grupos. Sí ve que aquí hay gente que fácilmente levanta la mano y participan fácilmente, pero entonces lo clave es eso, a veces uno nombra a las personas, pues aquí porque hay bastantes, pero en los grupos que es el pastoreo prácticamente persona a persona, uno puede hacerlo. Entonces, Pepito, ¿cómo opina? O sea, ¿qué ve ahí? Sí, Pepita, no sé qué, porque nunca levantan la mano y nunca quieren. Para eso es. Yo les digo a los estudiantes, para eso sirve el colegio, para perder la pena. Y a veces me dicen, no, profe, yo no quiero pasar al frente porque me da pena. Y yo le digo, mira, Vanessa, pasa con pena, que una vez tú estés aquí, la pena se te quita, porque ya tú comienzas a leer. Pero es eso, hasta para eso son buenos los grupos de estudio, para que la gente empiece a romper como esas barreras que le impiden. A veces dice, me da pena, o me da pena que me equivoque, ¿qué tal que me equivoque? No importa, si nos equivocamos, todos nos equivocamos, lo importante es eso, poder hacerlo y que, mire, cuando yo vengo con la intención de ser un vaso para él, cuando yo vengo con la motivación de decir, Señor, quiero conocerte más, quiero conocerte. Y yo tengo oídos para oír. Háblame lo que yo tengo que llevarle al grupo de estudio. Háblame, Dios. Haz ver en el texto. Si yo recojo la vida de Jesús y yo digo, me llené de esa vida, y yo voy y las personas empiezan a hablar, mire, la misma sed va a ser saciada. Des en cuenta que uno viene al culto y Dios habla de multiforme manera. A uno le habló de una manera, una palabra le... Yo vine con alguien el domingo y el domingo dijo, uy
hubiera sido fatal que yo no hubiera venido. Hubiera sido fatal, me dijo el muchacho. Dijo, no, cuando el pastor dijo esto, esto y esto y esto, yo sentí que el Señor me dijo, esto es para usted, esto es para usted, esto es para usted. ¿Sí ve? De pronto habla uno con otra persona y dice, cuando el pastor dijo esto, esto y esto, totalmente diferente, porque esa es la multiforme sabiduría de Dios. Solamente Dios sabe, solamente Él sabe cuáles son las personas que se reúnen con Erika y cuál es la sed que ellas tienen. Cuáles son las personas que se reúnen con Rocío, con Tere, cada quien, con Henry. O sea, Él sabe en su multiforme sabiduría, en su multiforme gracia, Él sabe con quién enviar el alimento. ¿Y qué clase de alimento se necesita para allá? Claro, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces simplemente nosotros somos los vasos, los recipientes, el barro. A mí, el día que la señora esa me dijo, la mamá de Rocío, después de 20 años pues me vuelvo a encontrar con una compañera. Y me dice, hola Betty León, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y yo le digo, Rose, yo sigo sembrando la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y ya la señora, cuando yo la conocí, ella tenía como, o sea, ya es bien de edad, tiene casi alrededor de 90 años. Y la señora iba con ella y cuando yo le digo así, ella levanta la cabecita así como pudo y me dijo, y agradezca que la usa, porque él no usa a todo el mundo. Y yo me bajé y la abracé y yo le dije, usted no se imagina lo que significan esas palabras para mí. Usted no, o sea, ella no se imaginó lo que eso hizo en mí, lo que produjo esas palabras en mí. Entonces, es eso, el solo hecho de que nosotros vengamos acá y diciendo, Señor, allá están, fulano, yo se los nombro y yo digo, solo tú sabes el hambre y la sed que tiene Diana, que tiene Jimena, que tiene Juanca, que tiene Natalia, que tiene, o sea, las personas que van. Señor, ayúdame a llevarles el alimento porque es el cuerpo, como dice gente, es el cuerpo de Cristo. Y si yo voy, si yo me siento alimentada y si yo voy a orientar para que ellos participen, pero que ellos mismos, es que lo hermoso es eso con los estudios, que ellos mismos ayudan a preparar ese alimento. Ellos dicen, yo puse el condimento, yo puse la cebolla, yo puse el ajo, yo puse el tomate, porque ellos dicen entre todos, el alegrarnos acá y poder sentir y decir, mire, entre todos colocamos el ingrediente, cada quien. Para mí cada corazón de ustedes es tan valioso, porque cada quien aporta esa porción para hacer que la comida sea, como dice el pastor, gourmet, para que sea gourmet. Pero es desde la sencillez, lo que dice María es verdad, la palabra del Señor es tan sencilla que nosotros a ratos no la complicamos. Pero entonces, bueno, eso es hermoso porque mire, es la parte humana de lo que hablábamos antes, es la parte humana. El humano ve cosas, el humano siente, es normal, es natural del ser humano. Pero ahí está Jesús, viendo a cada quien por su nombre, ahí está Él. Y Él nos ayuda porque nos tiene misericordia, porque nos mira con bondad, porque Él sí es bueno. Y nunca vamos a ir a los estudios a acorchar a las personas, a hacerlos sentir mal, jamás. Esa intención nunca va a estar en ninguno de nuestros corazones. Eso es lo que más el pastor nos ha recalcado. Nunca ir a decir, ay, o si hay alguien que se las tira de sabiondo, ir a preguntarle para acorcharlo y callarlo. No, nunca, porque Él nos está mirando. Es orientar, es guiar, es poder que la gente salga, claro, y es poder hacerlo de esa manera. Listo. Dice la otra pregunta, ¿por qué Zaqueo está tan feliz? Porque Jesús lo conoce por su nombre. ¿Por qué Zaqueo está tan feliz? O sea, ¿por qué Zaqueo está tan feliz? Porque Jesús lo conoce por su nombre. ¿Por qué? A ver, Benigno, micrófono. Porque a pesar de ser un hombre que recaudaba pues dineros y tenía mucho poder, digámoslo, porque era muy rico, era un hombre bueno, Dios le conocía
porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Dios sabe cuando verdaderamente le servimos de corazón, y eso que lo motivó a él, que se subiera a un árbol, que lo viera, que Jesús lo mirara. Claro, Dios sabía de que él era un hombre que tenía un corazón bueno y dispuesto a conocerle, y creería que Dios en este momento es lo que quiere de cada uno de nosotros. Así como ese Zaqueo se esforzó para subirse a un árbol y que Jesús lo viera, pues es lo que queremos cada uno de nosotros. Ahora, entrando como en un poquito de lo que decía la hermana y de lo que decía su merced, pues la verdad, esta serie de preguntas, de connotaciones, nos hacen como entrar más en ese conocimiento de la palabra, y eso hace bien. El hecho de que yo venga por primera vez no quiere decir que voy a salir y voy a decir, no, es que es una manera muy difícil de aprender. No, es algo muy bonito. Y yo en el Evangelio no soy nuevo. Soy nuevo en el grupo, pero en el Evangelio... Bienvenido, Benín. Bienvenido. Gracias. No soy nuevo, y esto es lo que yo quiero, y esto es lo que yo anhelo, y esto es lo que yo deseo, y quiero ser ese Zaqueo. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Amén. Y lo eres, Benín, lo eres. Sí, más que la bondad de Zaqueo es la intención buena que él tenía de poder encontrárselo. Yo hice este ejercicio ayer con los niños, y así, ligerito. Y entonces yo les preguntaba, ellos hacen las preguntas, ellos también hacen preguntas. Y entonces cuando yo les dije, ¿por qué creen ustedes que Jesús, Jesús no se paró ahí y le dijo, volteó a mirarlo y dijo, hey tú, el que estás ahí allá encima del árbol, desciende? ¿Por qué Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, vete a prisa? José tiene 10 años, venezolano. Dijo, profe, porque Jesús conoce por nombre propio a los pecadores. Me pareció tan hermoso. Y le dije, perfecto, lo que dice José es verdad. Jesús conoce por nombre propio a los... Y dijo Elías, dijo, bueno, y a los que somos salvos también. Y yo le dije, claro, nos conoce a todos. ¿Quiénes lo aceptamos? ¿Quiénes todavía faltan? Por eso Él nos está añadiendo a los grupos estos Zaqueos, que teniendo condiciones económicas buenas, a veces es no darle a uno temor, porque uno dice, no es tan fácil predicarle a alguien que aparentemente no tiene necesidad, pero es eso. Adriana, tranquila, Adri. No sé si yo entendí mal, pero las clases anteriores había entendido que las preguntas de interpretación o de análisis son preguntas cuya respuesta no sale de lo que cada uno deliberadamente o libremente interpreta, sino que están en la Biblia. La respuesta está en la Biblia, no en el corazón de nosotros. Yo no sé si yo estoy la equivocada, tal vez entendí mal, pero estoy viendo que las respuestas o las posibles respuestas a estas preguntas no necesariamente están en la palabra, sino puede ser lo que yo pienso que pudo haber pasado. Entonces es especulativo. No sé, repito, si estoy entendiendo mal. Las respuestas siempre deben estar en la Biblia, ¿cierto? Pero hay unas que no son literales, hay unas que son inferenciales. Yo deduzco por el contenido del texto, lo deduzco, porque está en el contenido. O sea, yo no tengo que, el texto no me tiene que mencionar tan literal todo para yo poderlo deducir y decir, el texto no me menciona la condición del corazón de Zaqueo, pero sí me manifiesta la intención. Entonces, las respuestas han de estar en la Biblia, todas las respuestas, obviamente que sí, pero eso no quiere decir que literal tienen que estar ahí, porque para eso son los niveles.
O sea, yo deduzco, se hacen inferencias. El texto debe llevarme a eso, a hacer inferencias y a decir, ¿por qué Jesús conocía a Zaqueo? O sea, el poder inferir, porque Jesús conoce todo y nos conoce a todos. Eso, yo no le veo dónde está desvirtuada la respuesta. Perdón, o sea, pero si yo sabemos pregunto que cuál era Jesús- la intención de Zaqueo, puede haber Me dice, tantas ¿por qué respuestas? Jesús conocía a Zaqueo? No, es que quería hacer esa respuesta, esa pregunta desde hace rato, la pregunta metodológica, y no es por molestar, de verdad es porque quiero entender los niveles de pregunta, porque si yo hago una pregunta como, por ejemplo, ¿qué motivó a Zaqueo a subirse al árbol para conocer a Jesús? ¿O cuál era la intención de él? Yo puedo tener tantas respuestas como personas haya en el grupo. Eso es lo que yo estoy pensando y se me puede ir 1 hora y media con respuestas que todo el mundo piensa diferente. Entonces, quiero saber si las preguntas de interpretación y análisis son derivadas, la respuesta tiene que estar derivada de la Biblia, o pueden ser preguntas cuya respuesta es lo que yo infiero de acuerdo a lo que hay en mi corazón. A ver, Juan Manuel, y no nos vamos a dejar enredar. Juan Manuel, Karina y ya, y pasamos. Probando, ya. Estoy también en sintonía y de acuerdo con la hermana, perdón, no, Adriana, porque muchas veces es complicado cuando las personas empiezan a inferir y uno se le va mucho tiempo explicando sobre cierta interpretación, por decirlo así. Y eso es la importancia del por qué estamos acá hoy. Porque estamos aprendiendo a formular las preguntas que sean esenciales, que sean buenas, que sean con el propósito del texto, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta manera estamos hablando, estamos viendo de que Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Sí? En ese sentido es realmente relevante porque conocía por el nombre a Zaqueo. Tenemos que saber o entender, si el texto no nos lo especifica claramente y de pronto entrar en una conjetura de suponer que es porque Él nos conoce a todos o por lo que sea. Entonces, esa es la importancia de estar todo el tiempo perfeccionándonos acá. Lo que tú dices sobre las preguntas de interpretación, yo también es lo que he aprendido en los seminarios que estamos acá. No está directamente en ese texto, pero yo lo debo deducir a partir de otros textos de la Biblia y estar como sujeto a lo que dice la Biblia, ¿correcto? Sí, también es cierto que uno a veces deduce, pero precisamente deduzco a partir de otra porción. Entonces, pues simplemente quería mencionar eso. Cuando la palabra de Dios dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, uno ahí, el texto literal lo dice así, Él vino a salvar lo que había perdido. ¿Qué quiere decir? ¿Que Zaqueo estaba qué? ¿Es eso? O sea, uno lo deduce. Ahí no está diciendo, o sea, el texto no tiene por qué decir, porque para eso es el pensamiento del ser humano. El texto no tiene que decir, porque Zaqueo, ojo, nótese bien, Zaqueo estaba perdido. No, o sea, ahí es donde es la inferencia, de acuerdo al texto. La parte literal es literal, con los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, todo. Pero la parte inferencial es que de acuerdo a esa información que el texto me está entregando, entonces yo me pongo en la posición y yo digo, Zaqueo estaba perdido. Entonces, de los que están acá, el que no haya conocido de Jesús, que esté en el grupo, va a decir, a mí me está pasando lo de Zaqueo. O sea, yo tengo muchas otras cosas, pero no tengo la salvación, estoy perdido. Y que el texto, mire, lo hermoso es que el texto mismo, para mí la palabra es como un espejo grande. Para mí la palabra es eso, un espejo.
y que el texto mismo, persona a persona, yo sé que el culto el domingo, persona a persona, cada vez que venimos domingo a domingo, cada persona sale con una ración, porque el texto lo confronta aún. Eso es lo esencial, eso es lo importante, a eso venimos. Cuando llevamos el texto al grupo y que todos empezamos digamos, como a mirarlo desde todas las partes, entonces, y que a la persona que está perdida y diga, llegó nueva, esa persona es nueva, y que diga, Brutus, yo tengo títulos, yo tengo forma económica, yo tengo esto, o la otra diga, estoy endeudada y todo, pero con todo y eso, tengo una deuda más grande, no conozco a Jesús y estoy perdida, o estoy perdido. Que el mismo texto, sin que yo se lo hable, la persona diga, Dios mío, yo vuelvo dentro de 8 días, porque acá me enseñaron, el texto me enseñó, acá Jesús me enseñó que yo estoy perdido, que yo estoy perdida. A ver, Karina y ya no más. Bueno, y Henry, porque tiene el micrófono. Acá en las preguntas de análisis e interpretación se ve que uno las hace porque nos lleva a otros textos sí, que no están acá en el texto. Y acá lo más importante es que vemos que Zaqueo era publicano, que cobrador de impuestos, que también era judío, ¿cierto? O sea que los judíos tenían la ley y lo hacían todo perfecto. Y puede haber pero vemos que Zaqueo era malo porque él hacía cosas malas, él cobraba los impuestos más obligado, con más maldad a los romanos, ¿sí? Entonces también podemos nosotros tener en el grupo los judíos. De los judíos. Porque para los romanos era perfecto. Sí, para los romanos era perfecto y para los judíos era mal visto y no lo querían, ¿cierto? Pero salió de los judíos siendo con maldad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eso, que los judíos también están mal. O que un católico que llega al grupo también está mal. Porque puede ser bien y no lo está haciendo bien. El asunto es no enredar. Sí, no el asunto es, si en mí está clara la idea, sí, si en mí está lúcida, yo la transmito de esa manera. Porque si yo me dejo enredar, ellos salen enredados y no van a volver. ¿A usted no les ha pasado que la gente, porque como estamos desde mayo y se hizo el espacio y se lo encuentran a uno ahí, venga, ¿y cuándo van a comenzar? O sea, a mí me han dicho, muchas vacaciones. Entonces a mí me parece genial eso, que lo presionen a uno y digan, oiga, en el grupo, yo hice un grupo por WhatsApp, y entonces venga, pero ¿y cuándo comenzamos? Acuérdense que es el primer martes comenzamos en agosto. A ver, Henry y ya no más. Y ahora sí es verdad, Henry y ya no más, y seguimos. Y seguimos porque... Bueno, yo hago una recapitulación de todo lo escuchado de acá de los presentes. Y es verdad, uno aprende de todos nosotros y es hermoso. Por lo menos lo que comenta ya mi hermana Adriana. De que dice, bueno, obviamente que en el mismo texto, pues obviamente las respuestas no están ahí tácitamente, pero obviamente la palabra de Dios se respalda en otros pasajes, en otros capítulos. Entonces yo ahí hallé la respuesta a la pregunta que yo hice, ¿por qué Jesús conocía a Zaqueo? Entonces, como dice la palabra, el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas. Y hay un pasaje que está en el libro de Juan que dice, cuando a Jesús estaba comenzando su ministerio y estaba reclutando los discípulos, dice que se acercó un discípulo, no me acuerdo el nombre, dice, en él está un verdadero israelita. Señor, ¿de dónde me conoces? O yo te vi que tú estabas debajo de un árbol. Entonces ahí se ve pues la divinidad de Jesús. Entonces ahí mismo se responde esa pregunta. Entonces obviamente que en el mismo texto no está literal en esa parte, ya sea libre. Entonces no está literal en esa parte, pero la misma palabra nos recuerda esa respuesta. Correcto, y ahí hacemos comprensión intertextual, porque vienen los textos paralelos a apoyarnos. Por eso es necesario leerlos en todos los evangelios y en toda la palabra, para tener esos archivos y poder mencionar un ejemplo claro. ¿Listo? ¿Qué vamos a terminar haciendo? Solamente vamos a plantear las preguntas, decimos si es de interpretación, si es de aplicación, y revisamos el texto. ¿Listo?
y cada quien va sacando las conclusiones. Dice la otra pregunta, ¿por qué Zaqueo quería devolver la mitad de sus bienes y no el 100%? Entonces, lo vamos a dejar solamente como pregunta. Es de interpretación sin dar respuesta. A estas preguntas no le damos respuesta porque ya el tiempo se nos acaba. Simplemente vamos a mirar si es de interpretación o si es de aplicación. ¿Por qué Zaqueo quiso devolver la mitad y no el 100? ¿Es de interpretación? Correcto. Porque no está ahí. Ay, ¿cuál era la otra? Ah, sí. Y quiso devolverle a las de aplicación. ¿Qué harías si Jesús te dice hoy que quiero posar en tu casa? Sí. Ajá. Es de aplicación, porque es de lo que me mueve a hacer, ¿cierto? Entonces cada quien se da la respuesta. ¿Qué harías si Jesús te dice, hoy voy para tu casa? Por allá alguien dice, no tendí la cama, Señor, qué vergüenza, salí corriendo, dejé reguero en el lavaplatos. Listo. Porque es que son preguntas que lo hacen a uno confrontarse y decir, y donde el Señor dijera, voy a ir para tu casa, Rigoberto, vamos, para tu casa, ¿cierto? Entonces como que lo hacen a uno. ¿Qué tendrías que dejar si Jesús va a ir a tu casa? O sea, así como la reacción de Zaqueo cuando él entra a la casa, es que, mire, yo vuelvo a lo mismo, Lo hermoso es, a mí me encanta cuando el pastor dice, la iglesia no persigue. La iglesia no persigue. La iglesia no persigue. La iglesia anuncia. Es por la locura de la predicación. Ponga usted a leer a la gente en el grupo, que lean, otra vez lea, y otra vez lea. Pero si usted no les enseña, porque para eso es que estamos acá, para aprender y poder ir a compartir con ellos, es por la locura de la predicación que a Dios le plació salvar al mundo, por la locura de la predicación. Y es eso, es tan perfecto cuando yo voy, presento el texto y el mismo texto se encarga y le penetra a Henry como una espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir los tuétanos. Dijo un amigo, yo nunca sabía que los tuétanos eran parte del cuerpo. Y yo le digo, lo llaman la médula ósea, allá se produce la sangre. Y que la persona, que ese texto produzca en el oyente lo que dice la escritura. Más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, las intenciones, discierne las intenciones del corazón, que cuando el texto se le presenta a Juan Manuel, ¡pay!, esa palabra penetró, le dio el discernimiento, y que el texto mismo, es que yo no tengo por qué ir a esforzarme y a decir, ay no me hago entender, esta gente no entiende. No, si yo llevo el texto como debe llevarse, el mismo texto confronta a las personas, les discierne las intenciones, el mismo texto. Y ellos mismos van, miren, vivo totalmente convencida de lo que dice la Escritura, de que hemos de ser como niños para heredar el reino. Yo la otra vez con el cuento de Blancanieves, entonces y me dijo Samir yo le digo Ilachit, es un estudiante, tiene 10 años, es todo flaquitico, y él entra así. Y yo le digo, Samir, camina derecho. De lo mismo delgadito, es así todo flaquito y él se siente. Yo le digo, Samir, camina. Y el día que vimos eso, él levantó la manita. Y yo le dije, ¿qué opinan de la conducta de la reina malvada? Y dijo Samir, dijo, profe, esa reina tenía que estar en alguno de los 4 terrenos, en los 3 terrenos, menos en el bueno. Entonces yo estaba pensando en cuál de todos ponerla. Si en la semilla que cayó en las espinas que lo ahogaron, él estaba meditando, mientras yo le estaba contando el cuento, él estaba asociando con los terrenos. Dijo, el corazón de esa reina malvada
estaba en uno de los 3 terrenos, pero es que estaba mirando dónde era. Son textos de literatura y ellos los asocian. Y dijo, no, y ellos ya tienen esos juicios de valor. Y uno dice, ay, tenemos que ser como ellos, dóciles, sencillos, simples. O sea, no simples en cuestión de no escudriñar, sino en no enredarnos. Y ellos ubican cosas que son ajenas a la parte espiritual, las ubican, todo lo ubican, todo lo ubican. Miren, que día Charit dijo, profe, tú nos explicaste la otra vez de lo de las imágenes, pero es que mi abuelita en la casa, mi abuelita en la casa dice, Charik, récele a la Virgencita. Charik. Dijo, entonces, profe, yo voy por la noche, yo digo, la profe me dice una cosa y mi abuelita me dice otra. Imagínense la guerra en su pensamiento. Dijo, pero es que mi abuelita, y me dice, récele a la, y dijo, y mi abuelita tiene una imagen grande. Entonces ella me dice, récele a la Virgencita, que la Virgencita la escucha, Charik. Pero entonces yo me acuerdo que tú dices que ella tiene ojos, pero no me puede ver, que tiene oídos, pero que no me puede escuchar, y que tiene boca, pero que no me puede hablar. Entonces, pero de todas maneras, profesora, pues yo le rezo a la Virgencita, porque mi abuelita me dice, profesora, ¿usted cree que esto está mal? Porque yo sigo haciéndolo así. Entonces, yo estaba como, o sea, yo quería era como abrazarla, darle un abrazo y decirle, mi amor, no está mal, ya más adelante lo entenderás. Yo tenía como ese pensamiento cuando le dice José, y le dice, Charik, es que tú estás haciendo algo que no hace Jesús. Ya, se acabó el tema. Yo dije, aleluya, gloria a Dios, se acabó el tema. Eso mismo, los textos mismos y entre nosotros mismos, el uno ayuda con una cosa, el otro ayuda con otra cosa. Y es eso, es eso. Entonces uno dice, ah, sí, y uno sale lo que dice Juan Manuel, aquí venimos a aprender, acá venimos a eso, que salimos de esta puerta y decimos, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, voy a hacer esta pregunta, esta no me pareció tan importante, esta sí me pareció, esta me pareció, wow, con esta sola pregunta me voy a defender con una sola pregunta, voy a hacer esta pregunta y con esa me defiendo, cojo textos paralelos, busco unos veterotextos y con eso lo voy a armar, porque eso no quiere decir que yo aquí, ya, y ya listo, no, yo voy a la casa y organizo organizo toda la preparación y cómo va a quedar, porque ya es prácticamente para servirlo. Entonces, es eso. ¿Qué tendría, ya quedamos ahí, qué tendríamos que dejar si Jesús? ¿Y quién es Jesús? La pregunta. ¿Esa es de aplicación? ¿Quién es Jesús? No. Bueno, yo la puse ahí. ¿Es de qué? Ajá. Nosotros hacemos los grupos de estudio porque es un lugar alto. Solamente, para mí la iglesia, literalmente hablando, es el lugar más alto en la tierra. A él siempre le han gustado los lugares altos, donde se predica el evangelio. Es el único lugar donde se predica el evangelio. Las casas de estudio para nosotros se convierten en eso, en lugares altos, porque ellos van y ellos inmediatamente asocian. Voy a ir a la casa de Paola porque allá se predica de Jesús, se predica el evangelio y se convierte a los ojos de Dios en esos lugares altos, aquí en la tierra, lugares de luz, lugares donde está la sal, donde está la luz, donde está la verdad. Vamos a leer el texto y hacemos una oración. ¿Listo? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo,
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la intención espiritual que tenemos? Que cuando nosotros vayamos y llevamos la palabra, que el mismo texto escuche el nombre de ese nuevo que va y que diga, deja esto, ven a prisa, búscame a prisa, búscame. Y que esa persona pueda decir, Señor, miren, ay, ¿ustedes se imaginan esto? Que la persona misma diga, ¿sabe qué? Soy ladrón, voy a dejar de robar. Que yo no tenga que decirle, si usted es ladrón, tiene que dejar de robar. No, que el texto mismo lo confronte y diga, ¿sabe qué? Soy adúltero, voy a dejar de adulterar. Soy fornicario, voy a dejar de fornicar, porque estoy perdido. Y vine al encuentro con Jesús. Es eso, es eso. O sea, es poder hacerlo de la manera como Jesús quiere que nosotros lo hagamos. Vea, es solamente el solo hecho de que nosotros vengamos acá es porque estamos dispuestos a hacerlo. Y Él nos ayuda, Él nos capacita, Él nos instruye, Él alumbra nuestra mente y alumbra nuestro corazón. Porque Él sabe que de la manera que Él quiere que nosotros lo hagamos, nosotros lo vamos a hacer. Y que siempre le vamos a dar la gloria a Él. Que somos incompetentes, que uno le pueda decir, Señor, Dios bendito. O sea, a mí con los niños cuando ellos hacen preguntas, yo estoy pensando, yo digo, ay Señor Jesús, ¿y ahora qué le respondo a este? Pero Él en su bondad hace que el otro diga algo y se contestan entre ellos y me libra. Y yo digo, gracias Señor, me libraste. O sea, porque ellos esperan que la profe diga algo. Y a veces yo veo la bondad de Dios y a toda hora lo veo. En estos días colocaron al frente del apartamento donde yo vivo una valla que dice, ¿me ves? Y todas las mañanas, ya está desocupada hace un buen tiempo. Y todas las mañanas abro la cortina y dice, ¿me ves? Y yo le digo, claro que sí te veo, Señor. En el rostro de cada niño. Te veo en el rostro de mis vecinos. Cuando salgo y veo todo. O sea, te veo todo, en el aire, en el sol. O sea, cuando el sol sale, cuando se oculta, cuando todo. Es ver a Jesús en todo. Y en el rostro de esas personas, ver a esos saqueos que quieren entrar. Y que el mismo, que yo no les voy a decir qué es lo que tienen que cambiar, que la misma palabra les va a decir. Amado Dios, nosotros honramos tu nombre, Padre bueno. Estamos aquí porque tenemos oídos para oír, Señor, y boca para hablar. Hoy escuchamos, Señor, cómo Zaqueo, Padre del cielo, en el encuentro contigo, recibió la salvación, porque estaba Jesús ahí. Ayúdanos, Señor. Escuchamos, Señor, tu palabra. Danos la boca para hablar, Señor. Tú nos has dado lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Por eso despertamos el oído como lo hacen los sabios, oyéndote, Señor. Ayúdanos a hablar las palabras correctas, Señor. Que cuando vayamos esta semana a hacer el estudio, las palabras sean las palabras tuyas, Señor amado. Ayúdanos a hacerlo, Padre del cielo. Somos barro que contenemos la gloria tuya, Señor. Es una enorme responsabilidad, pero también nos sentimos privilegiados, Señor. Porque de tantos que viven en el lugar donde nosotros vivimos, muy seguramente, muy pocos han acudido al encuentro contigo. Por eso nos sentimos, Señor, honrados también, porque nos da la oportunidad de ir a representarte en cada lugar donde vamos a hacer el estudio, porque podemos ser embajadores, Señor. Qué honra, qué privilegio, pero qué grande responsabilidad, porque anhelamos y necesitamos hacerlo bien. Bendice cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor amado. Permite, Señor, que a cada grupo donde van, ellos puedan hacerlo como lo dice tu palabra, Señor amado. Bendíceles en gran manera, Señor. Dales más, Señor, porque tu palabra dice que al que tiene se le dará, Señor amado. Al que tiene se le dará más. Dale más, Señor. Danos más conocimiento, danos más sabiduría, danos más ciencia, danos más palabras, Señor amado. Y que tu nombre, Señor Jesús, sea honrado. Oramos, Padre Santo, en gratitud. Oramos en el nombre de Jesús. Llénanos cada día más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.